Eh, Se llama Desde el Interior. Y he pensado mucho acerca acerca de lo más importante que tiene que ver en nuestro cristianismo. No logré ver quiénes están conectados, si están conectados amigos, si está conectada familia, pero lo más importante y desde de lo que quiero compartir con ustedes esta noche justamente es esto. Qué importante es para cada uno de nosotros saber que desde el interior es de donde deben venir las decisiones más profundas de nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que es necesario decidir algo en nuestro cristianismo, tenemos que estar conscientes de que no puede ser de una decisión superficial o de algo que realmente no estemos meditando profundamente. Es desde el interior del ser humano en donde realmente nosotros tenemos que tomar esas decisiones que nos hagan, ya sea volvernos a Dios, ya sea que nos ayuden a tener más madurez, etcétera, ¿no? Entonces, justamente es aquí, también en el interior, de donde se sacan las fuerzas cuando las cosas no van como nosotros queremos. Nos vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana a momentos y a situaciones en las cuales las cosas no son como nosotros quisiéramos, pero justamente es desde el interior en donde tenemos que recurrir a Dios y expresarle, decirle prácticamente, eh, no hay fuerzas, pero necesitamos las fuerzas. No hay ánimo, pero requerimos justamente que eso, desde lo más profundo de nosotros, vengan esas fuerzas y ese ánimo cuando parece que se está acabando. Y otra cosa, también desde el interior es de donde decidimos realmente amar a Dios, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Es desde el interior, no puede ser algo superficial, porque si fuera por medio de hechos o por medio de eventos, es muy fácil que retiraríamos nuestro corazón. O simplemente si pasa el tiempo, ¿cuántas veces hemos escuchado parejas que de repente decir pasó el tiempo y como que ya no sentimos lo mismo uno por el otro? Pero más bien es el momento en el que desde el interior uno decide cuánto va a amar a Dios de una manera radical y cuánto en verdad vamos a amar a nuestros seres queridos a pesar de que nos hayan fallado. Dios nunca nos falla, ¿no? Y es aquí donde también desde lo más profundo de nosotros decidimos, tengo que enamorarme de Dios una y otra vez. Entonces, desde el interior es de donde, como se llama la clase esta noche, y justamente concluyo con este slide diciendo, no puede ser algo superficial. Si te hablo desde el interior, es que no puede ser una decisión de emociones, decir voy a amar a Dios. No puede ser una decisión de hoy en la mañana me levanté con las ganas de voy a amar a Dios y en la tarde se me olvidó o en la noche hizo algo y se me olvidó. Desde el interior del ser humano, desde el interior de cada uno de nosotros es de donde realmente decidimos que queremos hacer la voluntad de Dios, amar a Dios y amar a las personas. Te he estado compartiendo lecciones acerca del libro de Deuteronomio, que tiene una enseñanza súper profunda y justamente que es la que más nos lleva a entender a la parte acerca del interior. Y empezamos aquí nuestro estudio, Deuteronomio 6, capítulo 1, Deuteronomio 6, perdón, versículo 1. Voy a estar leyendo, no de corrido, seleccioné algunos versículos en especial para darnos cuenta de esto, de qué significa en lo espiritual desde el interior. Y dice aquí la Biblia, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Es Moisés hablando al pueblo de Dios. Es Moisés hablando acerca de justamente el encargo que Dios le había dado. Y le dice, estos son los mandatos. Pueblo de Israel, estos son los decretos. No que vienen de un hombre. Dice que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Y les da este mandato. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer.
tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda su vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Fíjate, ¿por qué desde el interior? Temer al Señor, no cualquiera lo hace. Tener un profundo sentimiento de obedecer a Dios, no cualquiera lo hace. Primero, porque no todos lo conocen. Y cuando no lo conocemos de una manera profunda, cuando no estamos totalmente enamorados de Dios, posiblemente nos cuesta mucho trabajo obedecer. Por eso es bien importante. Moisés aquí les decía, estos son. Ustedes asegúrense de que temen al Señor. Y después les dice, si obedecen todos los decretos, disfrutarás una larga vida. Es real. Cuando te determinas a amar al Señor desde el interior, desde lo más profundo de ti. Queridos hermanos, les he dicho muchas veces, no es que las pruebas desaparecen, no es que lo difícil nunca lo vas a tener enfrente de ti, no, pero lo que sí es que aún en los momentos más difíciles de tu vida, cuando decides amar a Dios desde lo más profundo de ti, dice, disfrutarás de una larga vida, y disfrutar de esa larga vida significa justamente que nosotros somos llamados a temer a Dios con reverencia, con respeto, con devoción. Y luego dice el versículo 4, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Y quiero hacer mucho énfasis aquí, porque esto que Moisés les estaba diciendo, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Te hago énfasis porque más adelante vamos a ver qué pasó con el pueblo de Dios. Dice el versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Fíjate qué importante. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Estás de acuerdo que tampoco nos deja oportunidad de hacerlo de una manera superficial? No puedes decir que amas al Señor tu Dios de una manera superficial. O a veces sí o a veces no. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, que hay una entrega total en nuestras vidas. Y algo bien importante es que el centro del Antiguo Testamento, tanto como del Nuevo Testamento, es una palabra. ¿Sabes cuál es? Amor. El amor es el centro, justamente como lo vemos. En el Nuevo Testamento entendemos que el centro principal es el amor que Jesús tuvo hacia nosotros. Pero más aún, en el Antiguo Testamento diríamos, ¿cuál sería el centro entonces? El amor de nosotros hacia Dios. El enamoramiento que quería tener siempre Dios hacia su pueblo, hacer todas las cosas que fueran necesarias para que el pueblo se enamorara de Dios y le fueran fiel. Entonces, amor lo podemos entender en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la misma manera. Y principalmente con estas palabras, corazón, alma, fuerza y mente, podríamos englobar algo. Es la vida entera amando a nuestro Dios. Cuando dice, ¿te acuerdas que Jesús hace mención cuando le preguntan, maestro, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Jesús, siendo Dios, obviamente tenía un conocimiento profundo del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos lleva a entender, es Dios enamorando al pueblo y diciéndole, ámame, ama al Señor tu Dios con todo, de una manera entera, ¿no? No podríamos decir, es que yo amo a Dios mucho en la mañana, pero en la tarde ya se me olvida y en la noche ni siquiera me acuerdo. Amar a Dios significa tenerle temor, brindarnos en santidad, en rectitud, mañana, tarde y noche, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es decir, un deseo constante.
Y luego le sigue diciendo, ¿no? Repítelos a tus hijos. O sea, todos esos mandamientos de ama al Señor, teme al Señor, respeta al Señor. También repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué decíamos anteriormente? En la vida entera, mañana, tarde y noche, ¿no? Decía, repíteselos a tus hijos. Habla en todo momento, en tu casa, en el camino, al levantarte, al dormirte. Realmente el centro de nuestra familia se convierte en lo más importante que es Dios. Dice, átalos a tu mente, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre la puerta de la ciudad. Esos son, de alguna manera, hermano, al igual que nos damos cuenta, es una entrega total, una determinación. Dios siempre ha querido que lo que una a su pueblo y lo que una a Dios sea simplemente algo, el amor. Si lo hacemos por obligación, nos cansamos. Si lo hacemos porque lo tenemos que hacer como una carga, tarde o temprano vamos a decir, esto es imposible. Pero cuando amamos a Dios y cuando hacemos las cosas de corazón, realmente nos damos cuenta de algo. Que podemos hacer las cosas de una manera tal que hacemos las cosas y decimos simplemente donde vayamos estaremos hablando de cuánto amamos a Dios. Y después ahí mismo en el versículo 11 dice, encontrarás las casas muy bien abastecidas. Le estaba diciendo a Moisés, ustedes van a llegar a la tierra prometida, pero cuando lleguen a la tierra prometida, fíjate algo curioso, no es de esta clase el tema, pero si el plan de Dios es que el pueblo de Dios llegara en 40 días a la tierra prometida y se llevaron 40 años de aprendizaje, de enseñanzas en el desierto, cuando podía haber sido el camino directo, en algunas ocasiones el pueblo tuvo que rodear muchos lugares porque tenían miedo, porque no tenían confianza. Y parte del contexto que vamos a leer ahora, justamente Moisés les estaba diciendo, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, dice versículo 11, encontrarás las casas bien abastecidas, con bienes que tú no produjiste, sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, fíjate, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Si desde el interior es de donde debemos de decidir amar a Dios profundamente, a todas horas, en toda circunstancia, ante quien esté, Dios les decía, tengan mucho cuidado, porque cuando estén del otro lado y se den cuenta que hay cosas que han sido bendición, a pesar de esos 40 años peregrinando en el desierto, el Señor nunca les dejó de proveer alimento, no pasaron por situaciones difíciles y si las pasaron en todo momento Dios estuvo con ellos. Pero dice, no se olviden. ¿Sabes cuál era la advertencia principal que Moisés les estaba queriendo dar aquí? El peligro de abandonar a Dios por la prosperidad. ¿Te está yendo bien? Les decía, ¿estás recibiendo cosas que tú no, viñedos, olivares que tú no plantaste? ¿Estás comiendo esa tierra que tú no plantaste, que no sembraste nada? ¿Estás encontrando en tu casa bienes que tú no produjiste? Dice, ten mucho cuidado, porque justamente va a ser necesario de pronto encontrarnos con cosas de lo que la Biblia menciona aquí. Aparte de la entrega total, asegurarnos, nada va a alejarnos del amor de Dios, ni siquiera en los momentos en donde nos esté yendo bien. Básicamente,
Estamos llamados, queridos hermanos, amigos, a tener una relación íntima, amorosa con Dios, de tal manera que cuando veamos este tipo de peligros que nos pueden acercar, que pueden, mejor dicho, alejarnos de la voluntad de Dios, justamente es asegurarnos de quitar de nuestra vida ese peligro de, eh, de las causas que nos pueden separar del favor de Dios, que es la prosperidad. Cuidarnos de no olvidarnos de que todo lo que tenemos es gracias a la voluntad de Dios. Otro peligro, y que justamente es cuando ahí tenemos que tomar decisiones acerca de nuestra vida, desde el interior de decidir qué cosas hacer, es apenas acababa de pasar poco tiempo cuando Moisés les estaba dando estas enseñanzas a los israelitas. ¿Y qué crees que pasó? Acabamos de leer el capítulo 6, ¿te acuerdas? Bueno, 3 capítulos más adelante en Deuteronomio, la Biblia registra algo muy importante. Dios le había pedido a Moisés que subiera a escuchar cuál iba a ser la dirección que él tenía que dar al pueblo de Dios. Habían pasado 40 días y 40 noches que Moisés estaba orando y ayunando. Él dice el versículo 11, pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me entregó las 2 tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto. Luego el Señor me dijo, levántate, baja enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un ídolo. Ese ídolo que se hicieron, lo puedes ver en la Biblia. Dice que se hicieron un becerro de oro. Como Moisés estaba tardando mucho en bajar, él estaba recibiendo las tablas, los mandamientos, estaba recibiendo instrucciones de parte de Dios y se tardó más de lo que el pueblo quería esperar, ¿no? El pueblo estaba impaciente, ellos querían que fuera rápido. No era una cuestión tan profunda, un deseo en el interior. Muchos de ellos estaban obedeciendo a Dios, pero de una manera superficial. Me hace pensar mucho ahora que estamos en la etapa de la pandemia. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha hecho esperar un año, resguardados, sin podernos reunir. Muchas cosas han cambiado en nuestra vida, pero pareciera como que en muchos casos la gente dice, y escuchaba un comentario, ¿no? Los primeros días cuando empezamos a salir, que empezaron a abrirse las actividades económicas, salías y la gente manejaba mucho más tranquila, más consciente, como que nos estaba cayendo el 20 como seres humanos, nuestra vida estaba empezando a ser distinta, aún a valorar la vida, a valorar la salud, a valorar cada tiempo, valorar a la familia mucho más. Y hace poco leía una frase y decía, no es cierto, el ser humano no va a cambiar, ni aún en la pandemia va a cambiar. ¿Por qué razón? Y yo pensaba mucho, puede ser muy, muy cierto, ¿no? Porque ahora ves y la gente volvió a la misma ansiedad, la gente volvió a la misma prisa, a la misma agresión, etcétera. Aquí en esto, y te lo pongo como un ejemplo, porque habían pasado 40 días nada más. Moisés les dijo, espérenme aquí, yo tengo que subir a escuchar la instrucción de Dios. Y para ellos 40 días eran demasiados. Como Moisés se tardó, le dijeron a Aarón, constrúyenos, fabrícanos un ídolo de oro porque lo vamos a adorar. Entonces, este también es un peligro. Hoy podríamos decir, no, nosotros como cristianos ya no adoramos ídolos, ya no caemos en este tipo de cosas, pero ¿sabes qué? Muchas veces cuando nos amoldamos a la vida de este mundo, cuando nos amoldamos a las ideas, cuando nos dejamos contagiar por la misma forma de vivir del mundo, somos muy similares a lo que el pueblo aquí estaba haciendo. Se desesperaban y estaban algunos, lamentablemente,
dispuestos a abandonar su amor a Dios. Su amor a Dios no era tan genuino, era muy superficial. Y ante una falta de respuesta de Dios, iban a ir a pecar. Hoy mismo podríamos estar enfrentando situaciones muy similares. ¿En qué? Si Dios se tarda en la respuesta, a lo mejor algunos, lo primero que piensan, bueno, como Dios no viene, como Jesús no regresa, pues entonces pequemos, hagamos las cosas de una manera incorrecta. Y lo que sucedió fue que justamente tiempo antes, Moisés le estaba diciendo, amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Es decir, amen al Señor su Dios todo el día, toda su vida. Y a la primera oportunidad, la gente volvió a alejarse de Dios. Queridos hermanos, nosotros vamos a tener en la vida una oportunidad de decidir siempre. ¿Amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, la vida entera? ¿O voy a tropezarme fácilmente con cualquier obstáculo que venga? El pueblo no pudo esperar y muchos empezaron a pecar. Otros se mantuvieron alejados. Dios reprendió muy fuerte a Aarón porque él estaba encargado como sacerdote de encaminar al pueblo. Mientras Moisés, estaba escuchando de Dios, estaba sometiéndose a la voluntad de Dios, su hermano no fue capaz. Y también puede pasar en nuestra familia, puede pasar en nuestra iglesia, puede pasar con nuestros amigos, con nuestros hermanos cercanos. No esperaron, no fueron pacientes a la enseñanza de Dios y a la primera, olvidarse y no amar de una manera profunda. Cuando hablamos acerca de ello, yo te decía, ¿no? Nos podemos amoldar fácilmente a los patrones del mundo. Si vemos una plática, comentarios que no son de edificación para nosotros, caer en idolatría es otra vez, hacernos como el mundo, no hacer una diferencia en lo que hablamos, en cómo lo decimos, en cómo no nos prestamos a ningún diálogo que pudiera ser que nosotros también estuviéramos alejándonos de Dios de una manera muy sutil. Yo te pregunto aquí, ¿qué fue lo que sucedió con el pueblo? ¿Se desesperaron? ¿No fueron pacientes? ¿No fue desde el interior de donde ellos realmente expresaban su amor incondicional a Dios? Ellos sentían la necesidad de adorar algo, pero ¿sabes qué pasó? Que perdieron de vista que necesitaban adorar a Dios, aunque no lo vieran. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de adorar a Dios, aunque a veces parecería ausente, ¿no? 40 días y 40 noches que ellos no estaban escuchando a Moisés que les dijera nada, que no escuchaban la voz de Dios desde el cielo, que no los guiaba con una columna de fuego, y entonces parecía, no está Dios. En medio de la pandemia, yo te puedo decir, sí está Dios. Y no porque de repente no sintamos su respuesta rápida o no la sintamos como nosotros quisiéramos. Yo te puedo decir, no quiere decir que Dios no está. Dios sí está. El decidir desde lo más profundo de nosotros, desde el interior, el hacer las cosas, es algo que nos va a ayudar para entender que a pesar de que las señales y las respuestas de Dios puedan tardar, Él está presente. No te confíes, no permitas que tus tendencias vuelvan a florecer. No permitas que la ingratitud sea parte de tu vida. Aléjalo. ¿Sabes qué es cuando me llamaba mucho la atención aquí otra vez en el versículo 11, ¿no? Encontrarán las casas bien abastecidas. No agradecer o aferrarnos más a las bendiciones que al que bendice. No puedo amar más las cosas que se convierten en una bendición más que al que me las ha dado.
Por eso es que desde el interior yo tengo que aprender a amar a Dios por encima de todo. Tenga o no tenga, tengo que aprender y decidir amar a Dios. ¿Cada cuándo? Todos los días. De pronto, cuando llegan situaciones en la familia, situaciones en el matrimonio, situaciones en un noviazgo, relación entre padres e hijos, uno tiene que decidir desde lo más profundo de nuestro ser, volver a amar. Uno tiene que decidir desde lo más profundo de cada uno de nosotros, con todas sus fuerzas. Nos fallamos unos a otros, pero imagínate si a la primera que nos fallamos nos dejáramos de amar, entonces realmente no sería un amor incondicional. Lo mismo pasa con Dios. Tenemos la oportunidad de decidir algo que sea desde el interior, en donde realmente empezamos a hacer las cosas. Después de 22 años de casado, ¿tú crees que no tenemos que tomar decisiones mi esposa y yo, y más yo principalmente, porque soy el de carácter más feo, el de carácter más orgulloso, el de carácter más insensible? Tengo que decidir, ¿no? Yo no me enamoré por 10 años. Yo me enamoré para toda la vida, pero tengo que tomar decisiones. Y 24 años en la fe, ¿tú crees que no han pasado momentos de repente de cansancio, de repente de agotamiento, de decir, ¿sabes qué? Ya no más. Tengo que decidir amar a Dios. Es que es más fácil estar haciendo las cosas a mi modo, sí, pero yo prometí, quiero amar al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi mente, para toda la vida.